Vamos a hablar un poquito de cómo está el tema de protección de datos en Costa Rica y después vamos a hablar de las reformas que se hicieron al reglamento recientemente, que de manera muy buena, realmente Alejandro comenta, le falta. O sea, tenemos, si nos fijamos, tenemos una ley, tenemos un reglamento, el cual es bueno, no podemos decir que es una mala norma, está bien, pero le falta todavía, hay que mejorarlo. Entonces, necesitamos todavía seguirle sacando puntas de lápiz para tener una óptima protección de datos, sabiendo que además estamos lidiando con tecnología que va mucho más rápido que el derecho. Solo para que sepan de dónde viene originalmente el concepto como lo conocemos, el concepto de privacidad y protección de datos. En su momento Warren y Brandeis escriben un artículo que se refería a el derecho a que me dejen solo, the right to be let alone, decían ellos. Y esto es en 1800, finales de 1800. Ya en esa época se empezaba a hablar del tema de que se metían en mi vida privada. Se metían en mi vida privada, estoy en Estados Unidos, al nivel de lo que conocemos hoy como los paparazzis, más o menos. Conste, la esposa de uno de estos señores que escribió el artículo era una señora que tenía una mala fama, entonces posiblemente por ahí andaban persiguiéndola los medios en esa época. Pero a partir de ahí es donde ya empezamos a hablar del término de privacidad y protección de mi intimidad como lo conocemos hoy en día. Hay mucha norma, y sí, hay muchísima norma a nivel internacional. Si ustedes ven, por ejemplo, a nivel internacional, y no es reciente, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, y todos estos que ustedes ven ahí hablan de protección de datos y de privacidad como tal. Europa, obviamente, que es tal vez el lugar donde más se ha cultivado este tema de la protección de datos, de donde han salido la gran mayoría de las normas de otros países. Modificó recientemente la directiva de protección de datos, que la anterior era el 95. O sea, imagínense que la directiva europea del 95 se modificó este año. Nosotros hicimos una ley en el 2011 con base en la ley española que tomó como base la directiva 9546 europea, y ya vamos 30 años atrasados en este tema. Este tema del Privacy Shield, por ejemplo, se modificó también recientemente porque hubo una discusión grande entre Estados Unidos y Europa sobre el tema del manejo de información. En algún punto se pudo comprobar que páginas como Facebook no protegían los datos personales de los sujetos, de los titulares. Entonces Estados Unidos estuvo obligado a modificar el acuerdo que existe entre Estados Unidos y Europa para poder hacer transferencias de datos de manera segura, que es este Privacy Shield. Entonces, Europa lleva la batuta en estos temas. Por ejemplo, el Article 29 Working Party es un grupo del Consejo de Europa que lo que hace es dedicarse exclusivamente al estudio y al manejo de los temas de protección de datos a nivel europeo. Y tienen realmente resoluciones muy buenas, se las recomiendo, que pueden ingresar y pueden revisarlas, están en español también. Entonces, nosotros realmente vamos moviéndonos mucho hacia lo que Europa nos va diciendo. Costa Rica tiene varias normas que se refieren al tema de protección de datos y de privacidad. La primera, la Constitución Política, que es del 49. Entonces ya desde esa época empezamos a hablar de temas de privacidad. Y específicamente el artículo 24 es el que habla del derecho que tengo yo a mi intimidad y privacidad. A partir de ahí, el Código Penal, en su reciente modificación de delitos informáticos, incluye delitos que tienen que ver con el manejo de los datos personales o la violación de datos personales, el manejo de las comunicaciones. Se crea en el 2011 la Ley de Protección de Datos y eventualmente después se hace el reglamento. Existe una ley de telecomunicaciones que también en parte ayuda a proteger los datos personales de los titulares.
Hay una ley de protección de la niñez, hay un convenio de ciberdelincuencia recientemente adherido Costa Rica a este convenio después de que circuló como por 10 años por el Congreso, que viene a ayudar a mejorar la forma en que protegemos los datos, la forma en que cuidamos nuestra información, la forma en que protegemos a las personas de los delitos informáticos que de igual forma se cometen y se van a seguir cometiendo. Yo les voy a, esta filmina no es la primera vez que la presento y me gusta dejarla porque aquí hay mucha gente en esta sala y yo quisiera ver que alguien me levante la mano si alguno de esta sala nunca ha utilizado, aunque sea una de las empresas que van a salir aquí. ¿Hay alguien que no haya utilizado solo, aunque sea una? ¿Todos han usado Google en su vida o no? Todos han usado, digo, por no irme a que usaron Gap, o sea, usaron Facebook mínimo, usaron Snapchat, usaron Google, han usado Kifax aquí en Costa Rica también, y más de uno usó Mossack y Fonseca en algún momento, seguro. No tienen que levantar la mano, tranquilos. Todas estas empresas les han sacado información, a todas. Todas estas empresas han sufrido ataques informáticos y les han sacado información. Su información, mi información. ¿Y cuántas, lo dijo Alejandro ahora también, cuántas de estas empresas les avisaron a ustedes que les sacaron información? Y ahora piensen además, ¿cuánta información le han dado ustedes a estas empresas? Porque no es solamente el nombre, el teléfono, el correo, es la tarjeta de crédito. Es información sensible. Aquí hay información sensible, por ejemplo. Aquí puede haber información sensible, depende de lo que yo padezca o no, médicamente hablando, puedo no comer ciertas cosas. Entonces vean que todos de alguna forma nos vemos afectados, absolutamente todos, desde el chiquito hasta el adulto mayor, mi abuelita que tiene 87 años y que usa internet, por ejemplo. Lo que pasa es que no lo consideramos como tal, o sea, tenemos una percepción de la realidad que hasta que yo no vea donde me sacaron la plata, hasta donde yo no vea que se metieron en mi casa y me revolcaron las gavetas, a mí no me pasó nada, a mí no me ha pasado nada. Y es su información allá afuera en el mundo y además de todo, alguien la está comercializando, de gratis para usted. Alguien está lucrando con sus datos, sin que usted lo sepa. Porque todavía si le dieran a uno algo, pero ni siquiera eso le dan. Y estamos mal educados. ¿Cuántos vieron esta noticia? ¿Cuántos le dieron like para ganarse el Range Rover? No tienen que levantar la mano también, tranquilos. A Dalit, ¿le diste like? Esto pasa todos los meses. Gánese ahorita sale, es más, estoy seguro que ahorita sale con el iPhone 10. Ahorita empiezan a regalar iPhones 10, dele like y comparta y obviamente no, esto no existe, no hay almuerzo gratis. Pero nos seguimos creyendo el cuento de que esto va a pasar. Y le damos compartir a la foto y le damos me gusta y ojalá diga, comente debajo de la foto y ponga sus datos y su teléfono y la gente lo pone. Y uno dice, ¿cómo es posible que alguien de verdad llegue, ponga su información ahí en Facebook, pero no sé, cuando llegan a algún lugar y le dicen, usted me podría prestar su cédula, y en el supermercado sacan la cédula pero no la sueltan porque me la van a robar en el supermercado? O sea, es una percepción muy extraña la que tenemos de internet, que en internet no nos va a pasar nada, porque además en internet está el candadito ahí en la página, el candadito que yo puedo poner aunque la página no sea segura, por cierto. O sea, que haya un candadito en la página no implica que el candadito realmente asegura que la página es segura, por ejemplo. Pero seguimos creyendo esto. Esta noticia fue a principios de este año. En 3 años hubo 140 denuncias por violación de datos personales ante la Agencia de Protección de Datos.
Lo cual, hasta cierto punto, nos dice, bueno, la gente se está animando. Desde mi perspectiva, esto es un número de este tamaño, básico, chiquitico. 140 denuncias en 3 años. Yo los reto a que ustedes ingresen a la página de la Agencia de Protección de Datos y revisen cuántas bases de datos hay inscritas. Ayer hicimos el ejercicio con unos estudiantes y así, acordándome, hay más o menos 103 bases de datos inscritas en este país de 69 entidades. Creo que por ahí anda el número. 103 bases de datos inscritas. Una base de datos que se inscribe en este país es toda aquella que yo comercializo. Me van a decir que hay 103 bases de datos en todo el país que se comercializan. Y la ley tiene 7 años ya, va a cumplir 7 años. Ya no podemos ni siquiera pensar en que la ley es embrionaria, como decía en algún momento un director de la agencia. Estamos en el periodo de embrión, no, ni siquiera estamos en pañales. Ya son 7 años de ley y la gente sigue pensando en que esto todavía ni sé cómo se come ni me toca a mí. Y todavía hay gente que dice, bueno, yo sé que la ley está, lo que pasa es que mejor me espero a que me lleguen a tocar la puerta para ver si tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque me va a salir muy caro la seguridad que tengo que meter en la base de datos. Es que es un riesgo muy alto el que estamos manejando. No nos hemos dado cuenta de que el dato personal pone en peligro real a la gente. Una imagen de ustedes, un video de ustedes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale su reputación? Piensen ustedes cuánto vale su reputación. Ya Alejandro les comentó el caso de Costeja. Digo que al fin y al cabo lo que buscaba era el derecho al olvido y todo el mundo conoce a Costeja ahora, o sea, fue todo lo contrario. Pero, ¿cuánto vale una foto de ustedes hoy y cuánto va a valer esa misma foto dentro de 10 años? Cuando la hagan pública o cuando la sigan sacando, o un video de ustedes en la fiesta de fin de año ahora, o un video de ustedes en la fiesta de fin de año cuando tenían 18 años y cuánto valdría a los 35 cuando están buscando un trabajo en una institución. No tenemos esa forma de pensarlo. Los ciberdelincuentes se alimentan de las redes sociales. Y sí, es totalmente cierto. Ahí está el tema del Range Rover. Seguimos compartiendo, seguimos dándole like, Alick lo dijo temprano, seguimos aceptando a gente que no conocemos, y lo dijo, y además, si está bonita, de fijo no es conmigo la cosa. Y sí, o sea, pero la gente cree el cuento de, claro, me veo súper interesante en esa foto. No, y además la persona ni siquiera es de aquí, le pone, no sé, Argelia, a algún lado, y uno dice, ¿de dónde carajos alguien de Argelia quiere hacerse amigo mío? ¿Por qué? Uno no anda por la calle saludando allá, yo soy de Argelia, mucho gusto, no. Porque, es más, ni la mano le va a dar porque va a decir, no sé ni si tiene algo. Esa misma mentalidad la que deberíamos tener en internet. Yo no sé si lo que quieren más bien es sacar mi información, pero no la tenemos. ¿Se acuerdan del caso de Keylor Navas? Que ingresaron a los datos cuando Keylor recién lo había adquirido el Real Madrid. Y claro, como era Keylor, aquello fue un molote y un burumbum. Claro, porque era Keylor y San Keylor, ¿verdad? Pero es que, al fin y al cabo, todos somos Keylor en tema de protección de datos. Me lo decía una estudiante una vez, me decía, profe, yo no soy tan importante, mis datos, ¿a quién le van a servir? Es que entienda, sus datos, sumados a los datos de toda la gente que está aquí, valen plata. Las empresas más ricas del mundo hoy en día, ¿cuáles son? Las que manejan información. Punto. El manejo de información hoy en día es el oro. Así de sencillo. Pero no estamos tomando las consideraciones del caso. Necesitamos un foco para el teléfono. Entonces baja la aplicación y dice, bueno, yo voy a tener acceso a sus fotos, a sus videos, a su dirección, para que tenga un foco. No importa. Ok. ¿Para qué ocupo yo que un foco tenga acceso a mis fotos? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Se han puesto a medir cuánto pesa esa aplicación del foco si lo que requiere nada más es prender y apagar un bombillo? O sea, seguimos pensando en que el mundo no es con nosotros la cosa hasta que no nos toque realmente. Y supongo que se acuerdan de este caso. Más de uno está aquí trabajando. Es manejo de información.
¿Cómo? No sé, no vamos a hacer un estudio aquí de si la información salió de algún lado, la puso ella, o quién fue el que la publicó, no vamos a entrar en ese tema. El tema es, acuérdense de esa llamada. Ahora piensen en una llamada de ustedes, que se haga pública. ¿Cuántos pierden el trabajo? ¿Cuántos pierden a la esposa? ¿Cuántos pierden la novia? ¿Cuántos pierden el respeto? Por cualquier llamada que hagan. Cuando se hizo la ley en su momento, obviamente fue un proceso muy largo, porque cuando se hizo la ley, ya la ley tenía, no sé, 10 años de estar dando vueltas, empezó con Constantino Urcullo como diputado. Se hace la ley, se crea el reglamento, se forma la agencia sí pasa por un proceso, por no decir doloroso, tal vez complicado, porque en 5 años tuvo creo que 5 directores, una cosa así, y yo podría decirles que en los últimos 3 años, tal vez 3, 4 años, ya la agencia ha podido levantarse, empezar a educar a la gente, a hablar, a hacer capacitaciones, porque eso es lo que nos falta mucho. Como toda ley, como todo reglamento, pues obviamente tenía sus falencias. Entonces, se crean las modificaciones al reglamento que vienen a darnos un poquito más de seguridad, pero que de igual forma necesita mejorarse. Primero se creó o se hizo el cambio en donde se introduce el término grupo de interés económico dentro del reglamento. ¿Por qué sucede esto? Cuando salió la ley y el reglamento, se decía que cuando una transferencia de datos se llevaba a cabo, esa transferencia tenía que entenderse como una comercialización del dato, inmediatamente. Esa comercialización del dato implicaba que la base de datos yo tenía que inscribirla ante la Agencia de Protección de Datos, lo cual implicaba un pago de $200 por la base de datos al año, y tenía que además cumplir con el protocolo mínimo de actuaciones, y tenía que cumplir con un montón de medidas de seguridad que la agencia me pedía. Eso por una simple transferencia. Lo que pasa es que sucedía mucho que la transferencia no era realmente para vender el dato o para obtener un beneficio económico, sino que la transferencia era o para darle seguridad al dato, porque yo lo iba a mandar a mi casa matriz que estaba en otro país, porque si pasa algo aquí necesito seguir dando el servicio, o porque mi empresa tiene, no sé, la operadora de pensiones, el banco, la fiduciaria, etcétera. Entonces, cada vez que yo lo pasaba de una entidad legal a otra, se consideraba una transferencia. Ahora, con la modificación, lo que se indica es que si es dentro de un mismo grupo de interés económico la transferencia, no es comercial. Entonces, no se va a considerar como una transferencia comercial. Lo puedo hacer. Claro está, yo esto tengo que comunicarlo en el consentimiento informado. Acuérdense que el consentimiento informado es donde yo tengo que decir absolutamente todo para que el titular me dé a mí la posibilidad de tratar ese dato o esos datos de manera legal. Tengo que decirle todo, qué voy a hacer, dónde lo voy a poner, quién es el responsable, de dónde se va a manejar, etcétera. Entonces yo tengo que comunicarle que yo tengo un grupo de interés económico y que el dato suyo se va a mover dentro de ese grupo de interés económico. ¿Ok? Y lo que hizo entonces fue modificar lo establecido en el tema de las transferencias. Buscaba mucho sí proteger a las multinacionales, porque obviamente fueron las más preocupadas, porque habían casos como el que les comenté ahora, que era que lo que buscaban era sacar el dato de aquí para llevarlo a casa matriz, para proteger el dato, en caso de que aquí sucediera algo y la persona pudiera seguir recibiendo el servicio. ¿Qué otros conceptos se aclararon? Lo que era una base de datos interna, por ejemplo. Y entonces entramos a incluir lo que es el grupo de interés económico. Vamos a ver, una base de datos interna es la base de datos de uso doméstico que utilizo yo en mi empresa o yo personalmente, pero que no va a ser comercializada, que no se va a utilizar con un fin de distribución o de difusión. Esa va a ser la base de datos doméstica y esa va a ser la gran división que vamos a hacer de las bases de datos. La base de datos doméstica o interna no se inscribe. ¿Por qué? Porque no genera una ganancia, no genera una comercialización, un lucro. Por lo tanto, realmente no necesito decirle a la agencia que tengo esa base de datos ni nada por el estilo. La otra base de datos, que es la base de datos que sí comercializo de alguna forma, es la que tengo que inscribir de manera obligatoria ante la agencia, de la que les decía que hay 113 en este momento.
Se aclara el tema del consentimiento del titular. Antes lo que se decía es que el consentimiento tenía que ser en un documento aparte, y así lo decía específicamente, lo cual era más complicado, porque uno muchas veces le da pereza firmar, o la gente no le gusta estar firmando un montón de papeles. Entonces ahora se modifica, yo puedo incluir el consentimiento del titular como una cláusula dentro de un contrato que ya la persona está firmando. ¿Más sencillo? Sí, definitivamente más sencillo. Lo que venía realmente ahí era a ayudar a que hubiera menos complicación a la hora de tener que redactar un consentimiento por aparte, porque la gente, como no sabía que esto existía y como no sabe todavía que esto existe, pues no entendía por qué tengo que darle yo consentimiento a usted para que utilice mis datos. Se aclara el concepto de distribución y difusión y se dice que tiene que haber un fin de comercialización o de lucro cuando se hable de estos. Por eso, las bases de datos que yo tengo que inscribir son las que tengan un fin de comercialización, de distribución o de difusión. Se aclara el concepto de intermediario tecnológico que ya existía en la ley y en el reglamento y se establece que ahora ese intermediario tecnológico puede darle tratamiento a los datos, siempre y cuando el responsable de la base de datos siga siendo el responsable de la base de datos y exista un contrato con ese intermediario tecnológico. ¿Okay? Y se habla de la transferencia de datos, que la transferencia debe ser a un tercero distinto al responsable encargado al grupo de interés económico del proveedor de servicios, siempre y cuando nuevamente no haya distribución o comercialización, y es una mera y sencilla transferencia donde no hay ningún lucro alrededor. Se deroga la figura del superusuario. Yo no sé si en algún momento ustedes escucharon de la figura del superusuario. Y este era tal vez el mayor problema que acarreaba esta norma desde que nace. Teníamos una figura que se llamaba superusuario que existía en ese momento única y exclusivamente en nuestro país. O sea, nuestros legisladores literalmente se la fumaron para inventarse esta figura. La meten en el reglamento y la figura lo que decía era que cuando yo tenía que inscribir una base de datos de forma obligatoria en el protocolo mínimo de actuaciones, tenía que incluirle a la agencia un usuario de consulta de mi base de datos. O sea, yo le decía a la agencia, aquí está mi protocolo mínimo de actuaciones, todo lo que usted me está pidiendo de medidas de seguridad, aquí está, la seguridad física, la seguridad lógica, y de una vez, aquí está su usuario para que ingrese a mi base de datos cuando usted quiera. Obviamente, se pegó el grito al cielo. ¿Por qué? Porque le estoy dando a quien me cuida la base de datos un acceso limitado en donde yo posiblemente no voy a tener control. Y si en algún momento ustedes leyeron la historia de Edward Snowden y la NSA, si a la NSA le sacaron información a la PRODAP que está ahí en Zapote, también, fácilmente. Aunque haya acuerdo de confidencialidad, aunque hayan 200,000 contratos, la posibilidad de sacar información existía. Y entraba la pregunta de quién vigila al vigilante, porque el vigilante en ese momento de la PRODAP me está vigilando a mí. Ahora, ¿quién vigila la PRODAP de que la PRODAP o alguien de la PRODAP no utilice la información que yo de buena fe le estoy dando para que me audite y la saque y la venda por otro lado? Entonces se deroga esta figura, se deja sin efecto del todo y ya no existe la figura del superusuario, ya no hay que utilizar el superusuario, ya del todo no se entrega a la agencia este usuario. Se define con mayor claridad cuáles bases de datos se inscriben. En algún momento la discusión se dio, en el tanto no se aclaraba el tema de la comercialización del dato. ¿Por qué? Porque en algunos lados se decía, bueno, es que las bases de datos que se tienen que inscribir son las que yo venda. Ok, ¿qué entiendo por vender una base de datos? Que agarro la base de datos y le digo a alguna persona, tome, aquí está mi base de datos, se la vendo a usted, deme $100, listo. Ahí ya tenemos un problema, porque yo puedo vendérsela a él y deshacerme la base de datos, o vendérsela a él y seguírsela vendiendo a mucha gente, número uno. O también puede ser que es una base de datos que yo no le estoy vendiendo a alguien, sino que de esa base de datos estoy obteniendo un beneficio económico, mandando correos masivos todos los meses, a ver si alguien me compra algo, pero me sigo manteniendo mi base de datos, no estoy vendiendo el dato, sino que estoy obteniendo un beneficio sobre la base de datos.
¿Okay? Y acuérdense que en ese momento todavía se hablaba más de que la transferencia implicaba una comercialización del dato. Entonces, se aclara el artículo que dice se deben inscribir aquellas administradas con fines de distribución o difusión con una intención comercial y aquellas que directamente comercialicen los datos personales. Ahora sí es muy claro. Hay una intención de comercialización, hay que inscribir la base de datos. Nuevamente, vuelvo a tirar la cifra ahí como 103 en todo el país. Está difícil. Se aclara el concepto de consentimiento informado. Se incluye esto de aquí, que sea inequívoco. Ya esto existía, que tenía que ser libre, específico, informado, individualizado, y eso es importante. El tema de la individualización de consentimiento informado es porque yo no puedo hacer uno, o sea, se prefiere que sea individualizado para que no sea grupal. ¿Para qué? Para que la persona tenga la posibilidad de poder revisar, leer y entender sus derechos y ver cómo ejercer esos derechos. ¿A qué se refiere el inequívoco? Que por cualquier medio o conducta inequívoca se pueda mostrarse de manera indubitable y que permita consultas posteriores. O sea, que no haya ninguna duda de que la persona tuvo la información a su mano o a la mano, entendió y aceptó. Un consentimiento informado, por ejemplo, como el que utilizamos nosotros cuando bajamos una aplicación en el teléfono, no sé, los que bajan Facebook o Snapchat o cualquiera, no cumpliría realmente con esto. ¿Por qué? Porque no está dando la información necesaria que indica la ley. ¿Ok? Entonces realmente lo aceptamos como tal, pero si lo ponemos a sometimiento de la normativa, pues no va a cumplir con el estándar que se pide. Alejandro ya les habló del derecho al olvido, entonces realmente aquí no tengo nada que decir. El plazo se mantiene 10 años. En la ley se habla de que son 10 años, ¿a partir de qué? De que la conducta termina. O sea, no son 10 años a partir de que obtengo el dato. Obtengo el dato, doy un servicio y a partir de que ese servicio finaliza, 10 años puedo guardar el dato. A los 10 años tengo que eliminarlo. ¿Cuáles son las únicas razones por las cuales no tengo que eliminarlo? Si hay una ley que me obliga a guardar el dato más tiempo, 1. Si tengo el consentimiento informado de la persona para guardarlo más tiempo, 2. O si anonimizo el dato también y le quito ciertas características personales y lo que hacen eso es que despersonaliza el dato, ya no lo convierte en dato personal y puedo guardar la información por el tiempo que yo quiera porque realmente ya no es un dato personal. Se aclara el tema de contratación o subcontratación de servicios, pero sí se establece nuevamente lo que les decía ahora, que el responsable directo es quien aparece como responsable ante la agencia. Cuando se inscribe una base de datos, tiene que haber un responsable, y el responsable es quien va a dar la cara ante la agencia. Ahora, el encargado de la base de datos puede no ser el responsable. El encargado es quien le va a dar tratamiento a la base de datos por orden y cuenta del responsable. ¿Okay? Entonces, yo puedo contratar o subcontratar servicios de terceros para que le den tratamiento a la información, pero el responsable de la base de datos inscrito ante la agencia es quien va a dar la cara por cualquier situación que suceda. Se cambia el formato de inscripción de las bases de datos. Antes tal vez era un poco más engorroso. Se elimina. Antes había que establecer un contrato entre el encargado y el responsable, ya no hay que establecer un contrato entre el encargado y el responsable. Se elimina la obligatoriedad de indicar el sistema del tratamiento de la base de datos o de datos personal que antes la agencia lo exigía. Yo tenía que decir cuál era el sistema del tratamiento y eso se prestaba para muchas interpretaciones, la gente no lo presentaba. Acordémonos que normalmente quien hace eso son abogados y no saben o no sabemos de tecnología. Entonces era un ir y venir de 6 meses para que el abogado entendiera a qué se refería con el sistema de tratamiento de datos. Antes se exigía que la copia de los protocolos fuera certificada, ya no, se elimina ese requisito y se hace la indicación expresa de que no se inscriben las bases de datos domésticas o internas, y listo. Por último, se cambió los montos de los contratos globales, de las empresas que hacen contratos globales de manejo de información y los montos variaron. Este fue el monto que quedó, eventualmente. Los demás montos que se establecen en la ley y en el reglamento no se cambian, que es
los $200 de canon que se tiene que pagar por inscripción de base de datos anual y los montos de las multas, que esos varían dependiendo del salario de técnico judicial 1, y el pago que se tiene que hacer por venta de datos, porque la ley, cuando se creó, estableció un pago entre 25 centavos de dólar y $1 para el pago por transferencia de datos. El reglamento lo establece en $1 finalmente. Entonces, por cada dato personal que yo venda, se tiene que pagar $1 a la agencia. ¿Que hay que adaptarse? Sí, nos toca adaptarnos a todos. Y ya nos agarró tarde. ¿Por qué? Porque nos toca adaptarnos a la nueva modificación, pero es que hay gente que ni siquiera le ha llegado la nueva ley. Yo conozco abogados que al día de hoy no saben que esa ley existe, por ejemplo. Hay gente que no tiene conocimiento de la ley, no sabe que puede defender su derecho ante la Agencia de Protección de Datos. No hemos creado esa cultura de protección de datos entre nosotros. Seguimos pensando en que no es con nosotros el tema de que no me va a afectar y hasta que no me llegue a mí la afectación, pues realmente no me va a doler. ¿Ok? Entonces, más o menos esas son las modificaciones que se han dado a la ley, bueno, el reglamento fueron las modificaciones, más o menos un tema de cómo estamos en la región, cómo estamos en el país. Nos falta muchísimo para llegar a un punto en donde de verdad creamos en esa cultura de protección de datos, pero la necesitamos y tenemos que empezar nosotros con nosotros en la casa, nosotros con los niños, con los adolescentes, porque son además los más vulnerables. Entonces tenemos que llevarlo a las escuelas, a los niños. Es un tema de educación, es un tema de conversarlo, es un tema de que esto no se va a acabar, esto no va para ningún lado, esto más bien cada día va a ser peor. Con el Internet de todo, con el Internet de las cosas, cada día vamos a estar más conectados, más interconectados, la información va a ser mayor y tenemos que aprender a manejarla. De mi parte, muchas gracias.